Muchachos, buenas noches. Eh, Siguiendo ya, ¿verdad? Para terminar lo que es la materia para lo que es el primer examen parcial que se va a realizar el próximo martes 1 de septiembre, de mañana en 8, ¿verdad? Lo que es la Revolución Rusa, ¿verdad? Acá en la página 37, todo lo que es Revolución Rusa, empezar lectura, ¿verdad? A pesar de tener gran extensión territorial a principios del siglo XX, Rusia se caracteriza por su pobreza y atraso económico. Una mayoría de sus 150 millones de habitantes vivía en pobreza extrema, mientras que la nobleza despilfarraba el dinero. El país era gobernado por la dinastía de los Romanov, quienes ejercían el poder desde hacía 3 siglos, ¿verdad? El Estado era represivo ante cualquier movimiento social que buscara el cambio, situación que favoreció la aparición de las ideas de libertad e igualdad y la rápida expansión del socialismo científico planteado por Marx y Engels. Para 1902 hubo un enfrentamiento entre los dos grupos que exponía dichas ideas, ¿verdad? El grupo radical y los grupos moderados, que representaban a la oposición y la minoría que defendía la posibilidad de un cambio tranquilo, un cambio no violento. Acá ustedes hacen lectura, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo del problema, ¿verdad? En febrero de 1917, el Estado ejerció una violenta represión sobre los participantes y siguen haciendo la lectura de esto normal, ¿verdad? Con el lema Pan, Paz y Trabajo, la Revolución Rusa había comenzado. Los movimientos iniciados entre febrero y marzo de 1917 provocaron la caída, ¿verdad?, del Nicolás y la instalación de un gobierno nuevo liderado por Alejandro Kerensky. Ahí ustedes hacen la lectura normal de esto. Gracias a eso nace, a esa revolución rusa, nace la Unión Soviética, ¿verdad? Las primeras reformas de la Revolución Soviética o de la Unión Soviética, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, fue la abolición de la propiedad privada, la nacionalización bancaria y de la industria, el control sobre la producción, la abolición de la pena de muerte y pretendía también la alfabetización general, ¿verdad? Del pueblo en general. También con la URSS se estableció un programa económico, ¿verdad? Denominado el NEP, ¿verdad? La nueva política económica que buscaba. Buscaba liberalizar el comercio, fomentar la producción agrícola e industrial, permitir al productor vender sus productos de forma privada, privatizó empresas y el Estado se dejó el dominio sobre de las finanzas, transporte y la industria pesada y el comercio exterior, ¿verdad? Ahí ustedes hacen la lectura de eso, ¿verdad? Es un tema muy pequeñito, lo que es la Revolución Rusa, ¿verdad? 2 páginas nada más, 37, 38 y 39, 3 páginas, digamos, ¿verdad? Sobre ese acontecimiento importante que fue la Revolución Rusa. La crisis de 1929 y 1930, ¿verdad? Una geopolítica entre guerras. Recordemos que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la segunda inicia en 1939. Entre 1918 y 1939, ese periodo se llamó periodo de entreguerras, ¿verdad? El periodo entre la finalización de una guerra y el inicio de la otra, de 1918 a 1939, periodo de entreguerras, ¿verdad? Y ustedes hacen lectura de todo lo que pasó en esa época, ¿verdad? En los años 20 y en los años 30. En Estados Unidos se dio los felices años 20, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial se da los felices años 20, con características en Estados Unidos como, por ejemplo, que se impulsó el sector de industria, ¿verdad? Como lo que fue la automotriz, la industria química, el petróleo, el cine, el radio, la telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. Se aumentó, hubo un aumento en la concentración de empresas, eh, pero también hubo una frágil expansión económica, ¿verdad? La economía mundial estaba creciendo, pero con bases muy débiles, ¿verdad? Y había una prosperidad, pero una prosperidad sobre un castillo de naipes, ¿verdad? Muy débil, eh, era pura apariencia, ¿verdad? ¿Qué explicaba esa prosperidad? Bueno, había una superproducción industrial, ¿verdad? Y una superproducción agrícola, según ellos, ¿verdad? Las causas de la caída, aquí ustedes las pueden observar, el incremento de la producción industrial que experimentó Estados Unidos, ¿verdad? No estuvo acompañado por una demanda suficiente, ¿verdad? O sea, sí, hubo un aumento, pero no había venta de todo lo que se producía, ¿verdad? Entonces se quedaba en stock
lo que se producía. Un endeudamiento, ¿verdad? Y una disminución de la producción agrícola e industrial, especulación, o sea, un abuso con el valor de las acciones, y para 1929 cae lo que es la Bolsa de Valores en Nueva York, ¿verdad? Ocasionando la crisis económica más grande que ha habido en la historia del mundo, ¿verdad? Las consecuencias de esa crisis ustedes la pueden observar acá. Incertidumbre, desconfianza en el mundo de los negocios, las posibilidades de inversión se ven reducidas, quedan en ruinas inversionistas y hombres de negocios, no sé, se reducen salarios, aumenta la pobreza, disminuye la producción y el empleo, decae la cooperación internacional, aumenta el problema de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que es la crisis de 1929. ¿Cómo responde Estados Unidos a la crisis? Bueno, con el New Deal, ¿verdad? Con el nuevo trato. El New Deal, para esa época el presidente de la época fue Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Que además había sido senador en Nueva York y gobernador del mismo. Eh, Él propone, ¿verdad? Un programa llamado el New Deal, ¿verdad? El nuevo trato. ¿Qué era lo que de qué se encargaba, de qué se trataba esa respuesta, el nuevo trato? Bueno, que el Estado interviene en las actividades económicas y se pretendía superar la difícil situación económica nacional. Se introdujeron beneficios como creación de fuentes de trabajo, se controlan salarios mínimos, jornadas de trabajo mixtas, seguridad social, electricidad en zonas rurales, ayuda a los desempleados y a los más necesitados, subsidios a la agricultura, a la industria, a obreros y medidas para proteger el mercado interno. ¿Verdad? Todo eso eh, eh, fue propuesto por Franklin Delano Roosevelt para responder a la crisis de la caída de la Bolsa de Valores de 1929. Ahí ustedes hacen lectura del resto del texto, donde no hay mayor cosa, ahí se hacen la lectura normal. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, acá inicia en la página 49, el ascenso de los totalitarismos, aquí está en este cuadrito el cuadro de totalitarismos, características de los totalitarismos, bueno, sumisión del individuo al Estado, eliminación violenta de la oposición, monopolio de la información, etcétera, etcétera. Ejemplos, Italia y Alemania, ¿verdad? Con Benito Mussolini y Adolfo Hitler, fascismo y nazismo respectivamente. Este cuadro fundamental, ¿verdad? Ahí ustedes lo tienen, de lo que son los totalitarismos. Aquí hay un contexto, ¿verdad? Todo lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Algunas causas o algunas características del nazismo y el fascismo que se comparten, ¿verdad? Entre ellos, exaltan el nacionalismo, son antidemocráticos, son anticomunistas, presentan una estructura totalitaria del Estado, imponen un sistema político de partido único, rinden culto a la violencia, ¿verdad? Y a la política expansionista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esas son características que comparten el fascismo y el nazismo. Todo esto de lectura, ¿verdad? Sobre lo que es Alemania e Italia, ¿verdad? Todo lo que hicieron, todo lo que es el antisemitismo y la superioridad racial. Ustedes hacen lectura de eso, ¿verdad? Para que se ubiquen, para que tengan un contexto más amplio de lo que era el nazismo y el fascismo, ¿verdad? Todo esto correspondiente a lo que es la Segunda Guerra Mundial, el maltrato a los musulmanes, a los eslavos, a los gitanos, ¿verdad? Toda esa persecución que hubo. Causas mediatas, recordad que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Causas mediatas, bueno, el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania al pago de indemnizaciones, ¿verdad? El Tratado de Versalles que se firmó en la Primera Guerra Mundial fue una causa inmediata. La reducción del ejército alemán, ¿verdad? La gran cantidad de muertos que tuvo después de la Primera Guerra Mundial. El ascenso de los totalitarismos, ¿verdad? Fascismo, nazismo, Italia, Alemania, Benito Mussolini, Adolfo Hitler. Eh, Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón no lograron los dominios por los cuales habían participado en el conflicto, otra causa mediata de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones no funcionó como se esperaba, ¿verdad? Entonces, eso fueron causas generales que obligaron o por las que se dio la Segunda Guerra Mundial. Causas inmediatas, la firma del Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética y el ataque de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. El próximo 1 de septiembre,
¿verdad? Que es el día del examen, se cumplen, ¿verdad? 87 años, se cumplen 87 años de este ataque de Alemania a Polonia, que fue lo que provocó, desató la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El próximo martes, 1 de septiembre, se cumplen 87 años de este acontecimiento. Aquí el desarrollo de la guerra, ¿verdad? Y ustedes van a leer todo lo que sucedió, hacen la lectura de todo lo que es esto, ¿verdad? Y las consecuencias de la guerra, pérdida de vidas humanas, heridos, huérfanos, personas inválidas, pérdidas económicas, desequilibrio político, nuevas armas de guerra y medios de transporte, avances científicos y médicos, aparece la ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas, Alemania queda dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental, que luego en abril del 89 se vuelve a unir con la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Cambios territoriales que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos, ¿verdad? Acá en la página 62, los acuerdos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Potsdam, la conferencia de Yalta, la conferencia de San Francisco y la conferencia de París, ¿verdad? Estos fueron los 4 acuerdos que se dieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial para que todo terminara, digamos que en paz. Y la lectura de lo que es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, América Latina y Costa Rica, ¿verdad? El caso de lo que pasó en América Latina y en Costa Rica con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que no afectó en nada, ¿verdad? Pero sí hubo problemas económicos, desempleo, ¿verdad? Cierre de empresas, problemas con las importaciones, con las exportaciones, pero claramente aquí no hubo guerra, ¿verdad? No hubo tiroteo, ni bombas, ni nada de eso, ¿verdad? El surgimiento del nuevo orden económico y financiero a partir de la conferencia de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. ¿Para qué? Para levantar al mundo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para económicamente salvar al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Bretton Woods, poner en marcha un nuevo orden económico mundial, ¿verdad? Con esas 3 instituciones, con el Fondo Monetario Internacional, con la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y con el Banco Mundial, ¿verdad? Ese es fue el principal objetivo de esta conferencia de Bretton Woods, salvar la economía del mundo. Ahí ustedes van a leer todo eso, ¿verdad? Lo que es la economía mundial. También nace la ONU, ¿verdad? Eh, que se supone que es un organismo internacional, ¿verdad? Que tiene representación de todos los países soberanos y es la ONU la encargada de garantizar la resolución de los conflictos internacionales en una forma pacífica, ¿verdad? Ese es el principal objetivo de la ONU. Aquí ustedes ven los órganos de la ONU, ¿verdad? Quienes la componen, ¿verdad? Y los ejercicios, ¿verdad? De lo que es este tema de lo que es la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eh, implica causas, consecuencias y actores fundamentales. Segundo examen parcial, primer examen parcial, perdón, hasta la página 68. Hasta la página 68, primer examen parcial, unidad número 1 completa.